Bueno, yo soy Luis Alberto Madrid Rodríguez y hoy les voy a hacer una exposición sobre la ciguatoxina. La fecha es 7 de diciembre del 2023 y yo estoy en nutrición humana y dietética, cuarto curso. Estamos a 2023, ya lo dije. Contenidos, aquí vemos definición, historia, estructura química, fuentes de ciguatoxinas, toxicidad, toxicocinética y toxicodinamia, determinación de ciguatoxinas y medidas preventivas. Definición e historia. La intoxicación por ciguatera se describió originalmente durante la dinastía Tang en China y eso data de 618 al 907 después de Cristo. La primera descripción detallada en la medicina occidental data del capitán James Cook Doherty, un explorador y cartógrafo británico que en su segundo viaje describió esta condición, ¿no? La ciguatera. En 1772 a 1775 ocurrió ese segundo viaje. El origen de la ciguatoxina. La ciguatoxina se origina por producción por la producción de unas microalgas dinoflageladas de al menos 8 especies de los géneros Gambierdiscus y Fukuyoa. El predominante sería el Gambierdiscus toxicus, también es el predominante en Canarias. Aquí vemos una imagen de Gambierdiscus toxicus de microscopía electrónica y la fuente, por supuesto. Gambierdiscus tóxicos, pues este dinoflagelado tiene la capacidad de adherirse a sustrato, produce a través de unos mucoquistes que tiene un polisacárido, el cual va a permitir adherirse a macroalgas y al coral de arrecifes coralinos, que luego esos van a ser consumidos por peces herbívoros. Y vamos a explicar adelante cuál es el problema de eso. También se pueden mover libremente por lo que se llama la talisfera, que es un espacio que está entre la comunidad microbiana y las algas marinas. La prevalencia de especies del género Gambierdiscus y Fukuyoa depende de la temperatura del agua en el que se encuentren. Usualmente la temperatura adecuada es 21 a 31 grados Celsius. Por lo tanto, las zonas tropicales y subtropicales son las que más afectadas pueden estar por la producción de ciguatoxina. Se describe sobre todo en esos lugares, Caribe y el Pacífico Sur. Aunque, según el proyecto de la CLEFSA, cada vez más, y debido a los cambios climáticos, se está viendo una mayor presencia de los peces ciguatóxicos en zonas que anteriormente no se veían, cada vez más alejadas de los trópicos. En Canarias y en Madeira se describe por primera vez en 2004, por lo tanto es una enfermedad emergente. Vemos aquí dos extractos, uno en el que nos explica pues, que los florecimientos algales nocivos y también la ciguatoxina, por supuesto, están en aumento en lugares que anteriormente no estaban debido al calentamiento global, y en todo el mundo la intoxicación por ciguatera pues, es el síndrome clínico más frecuente asociado a las biotoxinas marinas. 50.000 a 500.000 casos al año, sobre todo en las regiones del Caribe y el Pacífico Sur. Antecedente, no se había escrito hasta 2004 en Canarias. Aquí vemos un arrecife coralino. Aquí están los hitos de la EFSA con respecto a la ciguatera. En 2008 vemos que se publica por primera vez una de 9 evaluaciones científicas sobre biotoxinas marinas, donde se trata el grupo del ácido ocadaico. El ácido ocadaico es el principal representante del grupo de toxinas que producen DSP o Diarrheic Shellfish Poisoning, que el Diarrheic Shellfish Poisoning es básicamente intoxicación por consumo de marisco, intoxicación diarreica por consumo de marisco. En 2009 los expertos asesoran sobre los riesgos que entrañan pues, para los consumidores el consumo de biotoxinas marinas, y vemos cómo va esto en aumento, cada vez más dándole más relevancia al estudio de estas biotoxinas. Vemos que vemos como el proyecto Eurosigua 2 pues, nace en el año 2022. Los proyectos Eurosigua, tanto 1 como el 2, son unos proyectos los cuales buscan caracterizar el riesgo que presenta el consumo de ciguatoxina y por lo tanto la ciguatera en la población europea. Estructura química. Las ciguatoxinas son poliéteres cíclicos lipofílicos. Podemos ver aquí lo que es eso, la estructura de poliéter, un oxígeno, dos grupos orgánicos, metilo de cada lado, y cíclicos, forman ciclos, y lipofílicos. Se producen por la biotransformación e espiroisomerización, que es un cambio de conformación de la molécula química, catalizado por ácidos de precursores menos polares y menos tóxicos, como sería la gambiertoxina 4A. Se produce por el Gambierdiscus toxicus y tiene una estructura similar a las brevetoxinas. Existen diferentes variantes. La más tóxica se ha descrito que es la ciguatoxina 1. Todos comparten una estructura de escalera poliéter similar, pero se agrupan en 3 subfamilias en función del origen como tal. Las P, las C y las I. Las P de la cuenca del Pacífico, la C de la cuenca del Caribe y la I del Índico. La ciguatoxina 1 se hace referencia específicamente a la variante del Pacífico. Cuando uno dice, no, la ciguatoxina 1 es la más tóxica, suele hacerse referencia a la del Pacífico. Esto según PubChem, por ejemplo. En el caso de Canarias, la que más se encuentra en los ejemplares que producen ciguatera, los peces ciguatóxicos, es la variante del Caribe. Propiedades químicas.
es un compuesto lipofílico, es decir, se va a asociar a órganos lipídicos, sobre todo como el sistema nervioso central, y en este caso, debido a esa relación que tiene, pues produce neurotoxicidad. Es termoestable, el calor no le hace casi que nada a la estructura química, es estable, se metaboliza y degrada lento en los sistemas orgánicos, y por lo tanto se produce una biomagnificación, una bioacumulación, que va a hacer que a medida que avance en la cadena trófica se va cada vez acumulando más y más, lo que va a representar un problema para nosotros, que al final somos el consumidor final de muchas de esas especies de peces grandes carnívoros. La toxicidad, ya como comentamos antes, el PSTX1, el más tóxico. Presenta riesgo para la salud en concentraciones de tan solo 0,08 a 0,1 microgramos kilogramos, por lo tanto es muy tóxico para el hombre. Toxicocinética, 82 horas de vida media, 1,97 horas alcanza su pico de concentración en sangre y 6,3 microgramos son dañinos para un hombre, para un humano de 70 kilogramos. Por lo tanto vemos que es muy tóxico. Cabe destacar que estos dos datos son sacados de modelos en roedores, pero se pueden extrapolar al humano. Toxicodinamia. Las cibatoxinas se unen con el sitio 5 de la subunidad alfa de los canales de sodio activados por voltaje. Vemos que eso, aquí en este diagrama, ingreso alto de sodio va a producir un aumento del volumen celular, la célula se expande, esto va a hacer que haya un descenso en la velocidad de conducción y neurotransmisión, y eso va a producir la sintomatología del sistema nervioso central. Entonces, debido a este ingreso de alto de sodio, también se va a producir una gran cantidad de disparos de potencial de acción, que eso también tiene pues connotación negativa a nivel del sistema nervioso central. El síndrome principal va a ser un síndrome gastrointestinal, neurológico y cardiovascular. Primero sucede un cuadro gastrointestinal en las primeras 48 horas, los primeros 2 días, en el cual hay diarreas, náuseas, dolor abdominal. Posteriormente a eso sucede el cuadro neurológico, en el cual se puede ver ataxia, pérdida de conocimiento, fallo respiratorio, depresión del sistema nervioso en general, edema en ramas nerviosas periféricas, y esto puede ir en conjunto con síntomas dermatológicos y cardiovasculares. Dermatológicos como el rash cutáneo o el prurito, y cardiovasculares como arritmias, ya que la cibatoxina es un inotrópico positivo, es decir, aumenta la capacidad de contracción y de latir del músculo cardíaco. ¿Cuáles son las fuentes de cibatoxina? Los peces. ¿Pero qué tipo de peces? Pues aquellos que habiten en estas condiciones de agua. Aguas de 21 a 31 grados Celsius, con turbulencia poca, con una incidencia de luz menor al 10% y con niveles de salinidad altos y constantes. La bioacumulación se produce a los peces que consumen, que hacen vida en los arrecifes de coral, aquellos peces herbívoros que consumen esas macroalgas y ese coral que está contaminado por Gambier discus tóxico, y los depredadores de esos peces. El consumo de la toxina directa desde la fuente, es decir, macroalgas contaminadas con Gambier discus tóxico, no representa un problema para el ser humano, ya que está muy poco concentrado. El problema es la biomagnificación, la bioacumulación de la toxina. ¿Cuáles son las especies afectadas? Estas, pero vamos a describirlas más adelante cuáles de estas son las que son problemáticas en Canarias. Determinación de cibatoxina se hace sobre todo por cromatografía líquida acoplada con espectrofotometría de masas de alta resolución. Pero eso ha sido un reto llegar a ese tipo de caracterización de la cibatoxina. En la EFSA hay unos manuales, por ejemplo este que está en la bibliografía 11, hay unos manuales bastante extensos sobre cómo hacer una correcta caracterización, y que desde 2021 pues se implementa esta metodología con cromatografía líquida acoplada, ¿no? No ha sido fácil, y eso nos ha permitido conocer que la variante CTX1 es la que predomina en Canarias y en Madeira, por ejemplo. Aquí vemos un cromatógrafo líquido acoplado con espectrofotometría de masa, y para poder hacer una caracterización de la cibatoxina se han tenido que crear estándares concentrados de cibatoxina, y también se ha tenido que utilizar material de referencia de tejido de pescado, es decir, un pescado el cual el propio investigador ha contaminado con una cantidad de cibatoxina conocida para poder luego utilizarlo de patrón. También se utiliza células de neuroblastoma, GPC y HPLC para hacer también un aumento de la precisión del análisis. Medidas preventivas. El gobierno de Canarias tiene un protocolo para especies exóticas y exóticas invasoras, que serían estas siguientes: abade, medregal, mero, joba o pejerrey y peto. Cuando tienen unos determinados pesos, estos de aquí, siempre deben ser muestrados y analizados para dar autorización a los puntos de primera venta para ser vendidas. Se hace un seguimiento de estas especies posterior a su pesca, se les coloca como una etiqueta, un latiguillo, que tiene un número el cual se ingresa en el Novapes, sistema Novapes, para un correcto seguimiento. Si el pez da positivo, se manda a subproductos de origen animal no destinados a consumo humano, es decir, no se puede consumir para el humano.
Y GMR o Gestión del Medio Rural se va a encargar de por correo electrónico solicitar datos al final de mes con un listado para coordinar recogida, transporte y destrucción de estos ejemplares positivos por un gestor autorizado, no se puede eliminar por cualquiera. Y en el caso de los individuos, la mejor precaución, la mejor prevención es la precaución. Ser consciente de que los pescados que tú pesques, que sean de estas especies y estos pesos, puede que contengan cibatoxinas. No tendrían por qué siempre, pero es una posibilidad y hay que ser precavido. Hay que también tener en cuenta que los pescados disponibles en puntos de venta como supermercados, que ya han pasado los PPV, están libres de cibatoxinas porque han pasado los análisis. Y cocinar el pescado no va a matar ninguna toxina porque en este caso la toxina es termoestable. Hay que hacer entender a la población que cocinar el pescado no siempre es la solución. Y aquí vemos las referencias bibliográficas. Voy a dejarlas brevemente por si alguien quiere consultarlas. Y a comer pescado, ¿no? Porque, bueno, la conclusión es que el pescado, a pesar de que pueda contener cibatoxinas, no tiene por qué, y menos en la Unión Europea, donde hay tantas regulaciones y donde los análisis y los protocolos están tan bien hechos y tan bien ejecutados. Por lo tanto, vamos a comer pescado. Y nada, esto es una imagen de un mero alpista, que se ve bastante rico. Y muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.